Hola a todos, ahora vamos a hablar del tema de trabajo-energía. Este tema es fundamental en la física debido a que proporciona una alternativa a las leyes de Newton en el cual a la hora de realizar la formulación de la dinámica y el por qué se mueven los objetos y el por qué ocurren muchos otros fenómenos que por fuerzas costaría mucho determinar. No quiere decir de que sea un tema completamente aparte de fuerzas, en realidad es un tema que va ligado a fuerzas como tal, pero proporciona el complemento que faltaba. Muy bien, a la hora de mover por ejemplo un armario pesado, resulta que las personas se cansan. Se está aplicando una fuerza al armario, el armario se mueve y la persona termina cansada. Lo mismo al subir muchísimas escaleras. Sin embargo, ¿qué ocurre a la hora de bajar escaleras? Realmente a la hora de bajar las escaleras, las personas normalmente no se cansan tanto como subir una escalera. Ok, eso es debido a que el cuerpo está gastando energía a la hora de mover el armario y subir las escaleras. Están realizando trabajos contra fuerzas. En cambio, a la hora de bajar, están realizando trabajo a favor de la fuerza. Básicamente, la fuerza de gravedad es la que está realizando el trabajo por uno, mientras que a la hora de subir, uno está realizando un trabajo contra la gravedad. Tiene que proporcionarle una fuerza capaz de romper la fuerza gravitatoria y poder subir una escalera. Ok, entonces notemos algo. Para mover un objeto se requería una distancia y una fuerza. Eso quiere decir que el trabajo debe estar relacionado con ambas. El trabajo lo que es una cantidad que no es un vector. Entonces veamos a ver cómo definir el trabajo. Entonces vamos a separar para trabajos cuando hay una fuerza constante en todo momento y una fuerza no constante. Muy bien, cuando tenemos una fuerza constante, o sea, una fuerza que mantiene en todo momento su magnitud y su dirección, entonces podemos realizar el trabajo, encontrar un cálculo del trabajo muy fácil. El trabajo lo vamos a definir de esta manera. Una fuerza determinada en forma de vector, producto punto, el desplazamiento. Recordemos que el vector delta R es desplazamiento, el cambio de posición. Posición final menos posición inicial. Debido a que el producto punto tiene la particularidad de ser bastante sencillo a la hora de conocer el ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerzas, entonces podemos resumirlo como la fuerza por el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, hagamos un dibujo. Si una fuerza está dirigida en esta dirección y el desplazamiento del objeto fue en esa misma dirección, recordemos que aquí estoy hablando del trabajo de una sola fuerza. Ahorita hablamos del trabajo de todas las fuerzas, que en realidad es la suma de todos los trabajos. Entonces, van en la misma dirección, el coseno del ángulo es 1, o sea, tenemos un ángulo igual a 0, el coseno de 0 es igual a 1, y el trabajo queda positivo. Estamos realizando trabajo a favor de la fuerza. Si la fuerza fuera en esta dirección y el desplazamiento final fue en esta otra,
En este caso, el ángulo es de 180 grados. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo en este caso. Estamos realizando trabajo contra esa fuerza. Tiene que existir otra fuerza más que capaz de romper ese trabajo, si no, no se podría realizar. Y si existiera una fuerza perpendicular al desplazamiento, en este caso el ángulo es de 90 grados, estas fuerzas particulares no están influyendo en el desplazamiento. Una fuerza perpendicular a un desplazamiento lo que va a provocar es que el trabajo sea igual a cero. Por lo tanto, no habría gasto de energía debido a esa fuerza. Ahorita hablamos de lo que es la energía. La energía sería lo que está aportando el cuerpo de uno para poder realizar eso. Pero ahorita hablamos de eso. Muy bien. En el caso en que solo nos movamos en una dimensión, podemos reducir incluso más el vector de desplazamiento. Entonces, permítame borrar. Y si solo nos estamos moviendo en una dimensión, el trabajo de una fuerza sería la componente X por el desplazamiento en X. Esto sería todo. Ahora hablemos de las unidades del trabajo. Las unidades del trabajo se conocen como joules o julios, dependiendo de dónde estén hablando. Entonces, un joule equivale a un newton por metro. Esta unidad de energía o unidad de trabajo se debe a James Joule, que trabajó mucho en lo que era el tema de termodinámica, motores y conservación de la energía. En este caso, la componente X y el desplazamiento en X no son vectores, solamente son las componentes de la fuerza en X y el desplazamiento. Pueden ser positivos o negativos. Entonces, de nuevo, el trabajo puede ser positivo o negativo en este caso. Muy bien. Entonces, hablemos de una fuerza muy particular, que es la fuerza de fricción. Recordemos que si tenemos fricción, la fricción siempre se opone al movimiento. Si recordamos, en el caso de fricción cinética, la fricción cinética era igual a la fuerza normal por el coeficiente cinético. Y se opone al movimiento. Como se opone al movimiento, ¿eso qué quiere decir? Que el desplazamiento, por ejemplo, el desplazamiento en X va para allá, pero la fuerza de fricción se dirige hacia este lado, al lado contrario. Eso quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de fricción siempre es negativo. Muy bien. Un cuerpo no solamente está sometido a una sola fuerza, en realidad está sometido a una serie de fuerzas, como lo dice las leyes de Newton. Entonces, vamos a definir como el trabajo neto igual a la suma de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas. No solamente si son fuerzas constantes, sino el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ya sean constantes o no constantes.
Entonces esto se lee como la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas. En el caso de que tengamos una dimensión, voy a ponerlo acá, una dimensión, entonces tendríamos cada fuerza en X por su desplazamiento en X. Pero en realidad el cuerpo se está desplazando siempre en la misma dirección, por lo tanto esto no tiene sentido decirle que hay desplazamientos diferentes. En realidad estamos hablando de un único cuerpo con un único desplazamiento. Entonces se le puede quitar esa etiqueta y nada más realizar la suma de fuerzas, y una vez realizada la suma de fuerzas le multiplicamos el desplazamiento por aparte. Esto quiere decir de que en realidad el trabajo, y esto vale no solamente para una dimensión, en realidad aquí es que lo estoy realizando para que coincida con el libro, el trabajo neto sería igual a la fuerza neta componente X por el desplazamiento. Noten que este no es un producto punto, solamente es una multiplicación. Quitémosle acá para que no se confunda con el producto punto. Recordemos que esto es solamente componente X, y en realidad aquí tenemos el trabajo neto realizado por todas las fuerzas. Vamos a ver, otra fuerza que no realiza trabajo puede ser la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, y un cuerpo se está moviendo en la superficie, por lo tanto siempre hay un ángulo de 90 en las fuerzas normales, y no, la fuerza normal como tal no tiene componente X en ese trabajo, o sea, no va a realizar trabajo una fuerza normal. Aún así hay que tener en cuenta eso. Esto en realidad coincide con lo que ya hemos hablado, porque yo ya he dicho que la fuerza punto el desplazamiento era igual a fuerza por delta R coseno del ángulo. Si solo hay desplazamiento en X, esto es la fuerza por el único desplazamiento que existe, o sea, solo tenemos componente X para el desplazamiento, y F por coseno de zeta en ángulos polares, esto es la componente X por delta X. Realmente estamos hablando siempre de lo mismo. Si leen el libro, existe lo que es la fuerza centrípeta, que era un tema que no iba a entrar. Ese tampoco va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento. Muy bien, hablemos de fuerzas que no son constantes antes de continuar con la fuerza de el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, que es una fuerza que sí conocemos. Muy bien, voy a limpiar acá. Entonces, ¿qué va a pasar con las fuerzas no constantes? Existen fuerzas como la fuerza producida por un resorte, que en realidad esas fuerzas no son constantes. Luego hablo de lo que es un resorte y cómo funciona. Las fuerzas no constantes, entonces vamos a tener que realizar lo siguiente. Se caracterizan por ir cambiando con la posición. Entonces
Entonces tenemos la posición y la fuerza. Componente X. Una fuerza constante la voy a dibujar en amarillo. No la voy a... Sí, la voy a dibujar en amarillo. Siempre es una línea recta. Sin embargo, una fuerza no constante, dibujada en rojo, puede ir creciendo linealmente o puede ir cambiando. La que está en rojo la podemos calcular realmente fácil. El trabajo como tal de esta clase de fuerzas. Regresemos al caso de la fuerza constante, antes de pasar al trabajo de la fuerza no constante. En el caso de la fuerza constante, vemos que el trabajo es igual a la fuerza en X por el desplazamiento en X. Si el desplazamiento empieza en 0, entonces coincide con acá. Notemos que esto sería, el delta X sería la base del rectángulo y la fuerza en X sería la altura del rectángulo. O sea, el trabajo coincide con el área bajo esa fuerza en un diagrama de fuerza por su desplazamiento. Muy bien. En el caso, voy a hacer el dibujo nuevamente. De una fuerza variable, por ejemplo, una que fuera más o menos de este estilo, ¿qué es lo que realizaríamos? Encontrar el área bajo la curva que tenemos acá. El trabajo debe coincidir con el área bajo esta curva. Muy bien. Para figuras complicadas no se le va a pedir al estudiante que calcule áreas bajo curva. Realmente ese es un tema de cálculo y no nos concierne en esta parte del curso. Sin embargo, hay una curva muy particular que sí podríamos calcular. Aparte de la fuerza constante. Son las fuerzas que van creciendo linealmente. Cualquier fuerza que vaya creciendo linealmente es más o menos de este estilo. Fuerza es igual a alguna constante C por el delta X. La fuerza al resorte, como la veremos, se comporta de este estilo. El trabajo sería el área de esta curva. Esta área encerrada es bastante fácil de calcular. ¿Por qué? Porque si esta es la base y esta es la altura del triángulo, sabemos el área de un triángulo. El trabajo sería base por altura entre 2. Este sería el trabajo realizado por una fuerza que crece linealmente. Muy bien. Ahora tenemos también otra curva más que tal vez podríamos calcular en un ejercicio un poco más complicado. Pero para ello vamos a regresar al caso de una curva general.
Si tenemos una curva general, hay una curva cualquiera y queremos calcular el trabajo, lo que deberíamos de hacer es al menos poderlo aproximar, empezar a partir esta curva en pequeños pedacitos que podamos más o menos calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partirlo en pequeños rectángulos que aproximadamente pueden modelar esta curva. Como ven, al partir una curva en pequeños pedacitos, se aproxima bastante bien a el trabajo realizado por esa curva que resultaba bastante difícil de calcularle su área. Mientras más pequeñitos y más rectángulos realicemos, el cálculo va a quedar muchísimo mejor. Y si los hacemos infinitamente pequeños, de hecho podríamos encontrar el área bajo la curva exacta. Eso es un tema de cálculo, pero no se les va a pedir a ustedes como tal cálculos de áreas muy complicadas. Sin embargo, fuerzas que realicen tal vez un trabajo una forma diferente, sí se pueden calcular por este método. Un ejemplo que sí se puede calcular por este método es tener una figuras que se puedan partir fácilmente. Por ejemplo, en el caso de la fuerza que crecía linealmente, pero que en algún punto siguiera constante y tal vez luego baje la fuerza. ¿Qué haríamos en este caso? Partimos donde podamos calcular. Entonces, al partir donde podemos calcular, calculamos esta área, calculamos esta área y calculamos esta área. Entonces son dos áreas de triángulos y un área de un rectángulo. Aquí parece como un cuadrado, pero en general podría ser un rectángulo. Incluso podríamos tener un caso un poco más complicado, donde tal vez vuelva a crecer después de un rato. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Partiríamos aún más. Hay que partirlo siempre en donde nosotros podamos calcular realmente las áreas, o sea, en figuras como triángulos y cuadrados. Otra área posible, aunque es menos común que pueda pasar, es el media área de círculo. Si tuviéramos al menos un medio círculo de radio R, una fuerza muy extraña porque no se dan las fuerzas de esta manera, entonces es posible calcularlo utilizando la mitad del área del círculo. El trabajo sería pi por r cuadrado entre 2. Recordemos que el área del círculo es pi por r cuadrado. Muy bien. Siempre que la fuerza se pueda partir en figuras que ustedes pueden calcularlo, entonces les resultará fácil realizar esos ejemplos. Entonces, ya hablamos de la fuerza de fricción.
el trabajo por una fuerza de fricción va a ser negativo menos la fuerza de fricción cinética por el delta X. ¿Qué pasa con la fricción estática? En la fricción estática no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, delta X es igual a 0 y no habría mucho chiste porque el trabajo sería 0. No se está moviendo, entonces no hay mucho chiste en eso. Hay algunas técnicas un poco avanzadas que simulan un movimiento, pero no las vamos a ver. Ahora el trabajo por la fuerza normal. Recordemos, la fuerza normal perpendicular a la superficie y un objeto solo se puede mover en su superficie. Entonces, bueno, un objeto que está solo moviéndose en su superficie, la fuerza normal siempre provoca un trabajo igual a 0. ¿Qué pasaría si el objeto despega de la superficie? Nosotros tenemos una superficie horizontal y el objeto despega. Resulta que la fuerza normal es una fuerza de contacto. En el momento en que despegó ya no hay fuerza normal, por lo tanto la fuerza normal tampoco realizaría trabajo. Y si el objeto se hunde, de nuevo se perdería la fuerza normal, porque la fuerza normal viene de la tercera ley de Newton. Entonces el objeto nuevamente no realiza trabajo por fuerzas normales. Vamos a ver cuál otra fuerza podríamos usar. La fuerza gravitacional. Podemos realmente calcular eso. Entonces esa fuerza también nos falta. Calcular el trabajo por una fuerza gravitacional. Si solo tenemos unas fuerzas gravitacionales sobre algún objeto de masa m, entonces tenemos una bolita, una piedra de masa m y la soltamos en caída libre. Recordemos que su aceleración g es 9,8 metros por segundo cuadrado y se dirige siempre hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Entonces, la única fuerza posible es F es igual a menos mg en dirección y positivo, digámosle J. Muy bien. Entonces, si nosotros ponemos un cambio de altura, delta y, con nuestro origen de coordenadas aquí abajo, la fuerza gravitacional, delta y cuenta positivo hacia arriba y la fuerza va hacia abajo, entonces llevan un menos por el coseno de 180 grados. Una fuerza va para arriba y la otra fuerza va para abajo, entonces hay un ángulo de 180 grados entre ellas dos. Entonces esta fuerza es muy sencilla, menos mg delta y. Vean la ventaja de usar trabajo. En todo momento está desapareciendo la parte vectorial de las fuerzas. Siempre hay que tenerlo en cuenta porque en realidad el trabajo está relacionado con el vector por medio del producto punto. Pero ya no hay necesidad de estar considerando fuerzas y direcciones. Podemos de hecho realizar algunos de los problemas que estábamos realizando por fuerzas por medio de los teoremas de trabajo-energía y energía conservada. Incluso el movimiento parabólico también puede pasar a resolverse por este medio. Muy bien. Vamos a ver ahora la fuerza de un resorte. En el libro le llaman muelle. Eso se considera como un resorte realmente. Entonces analicemos lo que es un sistema masa-resorte.